A nuestros seguidores en Facebook, cordial saludo. Facebook, Periódico La Nación. YouTube, La Nación Digital. No olvide que estamos en Instagram, también como Periódico La Nación. De igual forma, nuestra página oficial de noticias www.lanacion.com.co. Ariel Ávila, analista político, crítico de los gobiernos, un hombre anticorrupción, pero además senador de la República. Senador Ariel Ávila, empiezo diciéndole, senador, cordial saludo, y empiezo preguntándole su análisis con el tema de las disidencias de las FARC. Se habla de unos 300 tal vez, ejercicios que ha hecho las FARC, además porque lo vi muy molesto en un video. Su análisis. Bueno, a usted muy amable la invitación, un honor estar aquí en el diario La Nación y a ver el análisis concreto. En lo fundamental, el informe de inteligencia militar lo que dice es que las disidencias de las FARC, particularmente este autodenominado Estado Mayor Central, hizo 331 eventos armados. Sobre eso, tres análisis. Uno, esto demuestra que esta organización, durante la primera parte del cese al fuego, que fue entre enero y junio, no lo cumplió o lo cumplió de forma baja. Y eso significa que un nuevo cese al fuego requiere protocolos y mecanismos de verificación. Segundo, es una torpeza, son unos trogloditas, no entienden que eso de negociar en medio del conflicto o que negociar poniendo bombas para mostrar fuerza ya no da en Colombia. La gente ya no entiende eso. Y eso lo que hace es dañar o deslegitimar ese proceso de paz. Y acaba de salir hace unos minutos un comunicado anunciando que van a hacer un cese unilateral. Y este es un momento magnífico para comprobar si tienen control o no tienen control, porque la pregunta que yo hago es la siguiente: esos atentados demenciales en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, obedecen, el de hoy, el de Jamundí o el de Timba, Cauca, obedecen a un plan de las FARC para mostrar fortaleza, un plan de las disidencias para mostrar fortaleza, o es una disidencia de esa disidencia. Vamos a ver qué es, pero esto es intolerable y esto no legitima ese proceso de paz. Es decir, una rueda suelta dentro de las mismas disidencias. Esa es una opción. Vamos a saber si es una torpeza y que son unos estúpidos al momento de creer que mostrando fuerza o haciendo atentados llegan más fortalecidos a una mesa. Esa es una opción. O si eso es una disidencia de la disidencia, lo cual sería muy grave. Carros bombas para las estaciones de policía, matar policías, ¿para qué entonces? No, yo creo que esto es lo que se llama destiempo. La sociedad colombiana hoy debate mucho entre el proceso de paz de La Habana del 2016 o no, pero lo cierto es que después de ese proceso la gente se acostumbró a la paz. Ya es indefendible poner una bomba, asesinar a un policía o asesinar a un soldado, ya eso es indefendible. Entonces no sirve de nada. Al Estado Mayor Central, al autodenominado Mayor Central, solo le quedan dos vías: o la vía de morir en un atentado o en un bombardeo o en un combate, o la vía de una negociación. Pero si siguen esos atentados, lo que le va a tocar al presidente es levantar la mesa. O sea, no la ha instalado y ya le toca levantarla si siguen esto. ¿Usted cree que Petro, 1 o 2 atentados más, y tendría la capacidad, la fuerza para decir no voy más porque prácticamente me están mamando gallo, esto se está saliendo de mano? Si llegan a ocurrir otros 2 atentados, sobre todo después del 8 de octubre cuando se instale la mesa, yo creo que al presidente no le queda otra alternativa que levantar esa mesa. ¿Qué haría en la práctica, por ejemplo? Levantarla es acabar el proceso, finiquitar el proceso e irnos a la guerra total y mirar si más adelante, en algunos años, se puede hacer un proceso de paz. ¿Tiene sentido una guerra total en medio de una paz total? No, pero si ellos, los grupos, no quieren, pues al Estado no le queda otra que arreciar militarmente. Disidencias de las FARC, hemos hablado de Cauca. Aterricemos el tema Huila, senador. Bueno, entonces en el departamento del Huila tenemos 3 fenómenos diferentes. Uno, un aumento exagerado de la extorsión. Ese aumento de la extorsión tiene 2 vías. Una vía o 3 vías. Una vía de disidencias, ahorita hablo de eso. Una vía de delincuencia común, pero todo indica, aunque es la fiscalía, pues la información que nosotros hemos recibido, aquellos que somos expertos en seguridad, es que gran parte de la extorsión proviene desde las cárceles. Es decir, es un tema que el IMPEC tiene que controlar. Primero, evitar que entren celulares. Segundo, pues los bloqueadores de señal, pero tenemos eso. Segundo fenómeno, en el sur del departamento, o más bien en la zona de La Plata, Huila, las disidencias están armando un corredor entre el Caquetá, pasando por Huila para el Pacífico. Por eso asesinaron o han asesinado personas y por eso lo que está pasando en el oriente caucano. De hecho, ayer yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos estuvimos en La Plata, Huila.
Ya el ejército sabe el plan y se está intentando el Estado bloquear que se forme ese corredor. Y lo tercero, hay un aumento en la inseguridad urbana que no depende de las disidencias ni del ELN, sino es aumento de los que roban celulares y bicicletas. Y ahí no tenemos todavía una estrategia clara por parte de la fuerza pública. ¿Para qué ese corredor? El corredor de las disidencias lo están armando seguramente para el tema de tráfico de drogas y por eso están a punta de plomo haciéndolo así. Sin embargo, hay dos noticias relativamente buenas. El ejército logró controlar el Mango, es un corregimiento de Argelia, Cauca, que eso queda al sur del departamento del Cauca, pero que por ahí querían enlazar la gente que salía desde acá. Y eso es un buen fenómeno. Y lo segundo es que este plan de armar este corredor para sacada de droga o tráfico de armas, pues ya lo está bloqueando el ejército. Senador Ariel Ávila, el presidente Petro está muy concentrado en la paz total con los grandes grupos criminales y está descuidando esa seguridad en las ciudades. El robo del celular, el robo del reloj, el robo de la bicicleta, el robo de la moto, el robo del bolso. Incluso en Neiva hace 5 días una mujer la mataron por robarle su motocicleta llegando a su casa. ¿Está concentrado el gobierno solo en los grandes grupos y el resto? Yo creo que es que son dos fenómenos diferentes. Uno es el tema de la seguridad rural, que es donde están las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo. Yo les digo, a pesar de lo que ha ocurrido en Timba y en Jamundí, Timba, Cauca y Jamundí, Valle del Cauca, no hay un deterioro tan grande de la seguridad. El número de homicidios, de hecho, se ha comenzado a reducir, aunque existen estos atentados. Ahí hay un deterioro de la seguridad controlado de un 10%. ¿Dónde está el verdadero deterioro de la seguridad? En las ciudades, el robo de celular, el robo de las bicicletas. Y ahí eso no depende de la disidencia ni nada, es lo que yo creo que le diga a la gente. Y ahí el Estado no tiene una estrategia todavía clara. La nueva política pública de seguridad ciudadana, como la llamó el Ministerio de Defensa, no ha dado resultados. Hay una crisis en la policía. Entonces yo creo que estamos nosotros pendientes de un problema que es grave, yo no lo voy a minimizar, pero que no es lo que más afecta a los ciudadanos, mientras que el verdadero problema que afecta a los ciudadanos no tiene una respuesta rápida del Estado todavía. Y que además depende de alcaldes y gobernadores, la seguridad ciudadana y de presidencia, pero de alcaldes y gobernadores. Y un buen momento, un mensajito. Yo he oído muchos candidatos hablar de unas estrategias absurdas, ridículas de seguridad ciudadana. A esto hay que ponerle mucha seriedad. Yo le pido a todos los candidatos y candidatas, porque cuando ustedes lleguen el 1 de enero como nuevos alcaldes y gobernadores o alcaldesas y gobernadoras, tienen que tener una estrategia coherente de seguridad. Esto no es solo prometer estupideces, porque si no, no le van a poder cumplir a la gente. Y el problema es que sí hay un problema serio en materia de seguridad urbana. Usted dice, hay crisis en la policía. Explíquenos. Lo que pasa es que tenemos un problema muy delicado. Y es que, como ustedes saben, los policías pueden trabajar algunos 20 años, dependiendo del momento en que entraron, y otros 25 años y pedir una pensión. Es decir, un policía que entró a los 18 años puede salir pensionado a los 43, 40, 45, 38. Eso significa que durante otros 30 años, por lo menos 30, 35 años, hay que pagarle una pensión. Entonces, el problema que estamos viendo es que muchos están pidiendo el retiro, muchos policías, porque hay una crisis en los ascensos, no hay para ascender tanta gente. Y entonces hay plata para pagar la pensión, pero no hay plata para contratar nuevos policías. Además, no es como hace 20 años que todo joven quería ser policía. Hoy muchos de los jóvenes, la mayoría no quiere ser policía. Entonces, lo que estamos teniendo es que están saliendo una serie de policías y no hay plata para reponerlos. Hay plata para pagar las pensiones y demás, pero no para reponerlos. Y eso está llevando a que se note una crisis en el pie de fuerza de la fuerza pública. Por eso desde el Congreso nosotros estamos haciendo una serie de acciones, que queda más adelante tiempo la explico, para poder reducir un poco el trabajo de la policía en unos temas que no tienen nada que ver con la seguridad y dedicar toda la gente al componente de vigilancia. Por ejemplo, temas ambientales que no los asuma la policía. Claro, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Los comparendos o contravenciones por temas de que la panadería no cumple una salubridad, contaminación visual, contaminación de medio ambiente, que sea la secretaría del departamento, el municipio con sus funcionarios los que impongan un comparendo, pero no llevar la policía. Y eso, si nosotros logramos aprobar eso en el Congreso, va a reducir un 10-12% la ocupación de la policía en esas funciones. Es descargarle funciones, prácticamente. Claro, y garantizar que con eso estén más tiempo en la calle, persiguiendo bandidos y cuidando a la gente, que es lo que buscamos. Senador Ariel Ávila, ¿qué tan inseguras son estas elecciones que se avecinan, 29 de octubre de 2023? Eso depende como usted las mire. Si nosotros comparamos las actuales elecciones con hace 4 años, el deterioro de la seguridad es monumental.
Estamos hablando de una crisis de un 65% más o menos. Pero si usted lo compara con hace 20 años, estamos en un paraíso. Entonces, depende cómo lo compare. ¿Qué ha habido? Hubo una reducción sustancial de la violencia electoral. Llegamos al punto más bajo hace 4 años, 2016, 2017, tal, y luego ha comenzado a subir. Entonces, estamos mucho mejor que hace 20 años, pero mucho peor que hace 4. Corrupción al interior de estas elecciones. ¿Qué saben ustedes? No, es muy delicado porque como hay una crisis económica y por el tema Odebrecht, la empresa privada casi no está financiando campañas. Entonces, ¿de dónde están sacando la plata las campañas? ¿De recursos públicos o de narcotraficantes? Lo que le hemos pedido nosotros al registrador y a las autoridades electorales entonces es básicamente que por favor le paren bolas, no solo la seguridad, que es muy importante, sino al tema de filtración de recursos. En temas de corrupción, elecciones para el Huila, ¿qué hay sobre corrupción? ¿Qué tienen ustedes en el radar? Nosotros hemos sacado una serie de denuncias, particularmente contra una de las estructuras, el clan del señor Rodrigo Villalba, sobre la utilización de la USCO. Nos preocupa muchísimo, es un desastre lo que ha ocurrido en la alcaldía de Neiva. Realmente para nosotros lo de este señor, el alcalde Gorky, es lamentable. Esperamos que las autoridades ahí funcionen, pero yo creo que ya pues la ciudadanía más o menos sabe. Es lo que hemos venido denunciando. Sin embargo, hay una cosa que me llama la atención en el recorrido que estamos haciendo, y es que hay mucho elefante blanco, muchas obras inconclusas de hace años, de hace poco, de hace harto, y a mí me sorprende eso en el departamento del Huila. Y vamos a ver qué es lo que está pasando, pero tenemos mucha, nuestra mayor preocupación es la utilización de recursos públicos en el proselitismo electoral. Paz total, ¿será que sí se puede? Yo creo que la paz total es un sueño que debemos perseguir. Y yo creo que en un año, año y medio, vamos a comenzar a tener algunos resultados positivos. 3 o 4 organizaciones criminales van a poder someterse a la justicia, a negociar con el Estado. Pero esta nueva ola de violencia aún nos queda unos buenos años todavía en Colombia. Aciertos del presidente Gustavo Petro desde que inició el 7 de agosto, hace ya más de un año, a hoy. El balance del presidente Gustavo Petro pues es un balance negativo, no le ha ido bien en el gobierno, ese es como el balance general. Entonces, 3 aciertos. Yo creo que un principal acierto es una nueva reforma tributaria que le permite tener recursos para superar esta crisis económica que hay si es que ejecuta. Acierto número 2, un plan de desarrollo ambicioso que superamos la lista de mercado y que vamos a grandes proyectos transversales. Y acierto número 3, su política, diría yo, social y de los subsidios que van a llegar a mucha gente necesitada. Problemas, la seguridad es su principal problema, los escándalos es su segundo problema, y lo tercero, que es de lo que más me preocupa, y es la incapacidad de algunas instituciones para poder ejecutar los dineros. ¿Esos desaciertos son fracasos? Si el presidente no corrige, pues se van a volver los grandes fracasos y los grandes fantasmas. Por ejemplo, el tema de seguridad hay que corregirlo. Bien, hace un tiempo Rodrigo Lara Sánchez acompañó a Fico en un proceso electoral. Una crítica dura suya, porque usted ha sido crítico de los gobiernos y de los gobernantes. Usted decía en ese momento que Rodrigo Lara era pues prácticamente la fórmula vicepresidencial que se prestaba para lavarle la cara a los corruptos. ¿Por qué en ese momento se refiere así? Eso es muy importante, esa pregunta. Entonces, el partido Alianza Verde, y yo no voy a mentir, yo lideré ese proceso con otras personas, pero fui uno de los que lo lideré, tomó una decisión fundamental, y es: el Partido Verde para nosotros en el departamento del Huila era un partido arrodillado y manipulado por sectores del Partido Liberal. Decidimos entonces entregarle la VAR a Rodrigo Lara. La primera pregunta que yo me hice a mí mismo es: ¿por qué, si yo había criticado a Rodrigo Lara, pero además yo había liderado una campaña que se acuerda todo Colombia, que se llamó la campaña Antifico, donde estábamos denunciando todas las alianzas cuestionables que tuvo Fico Gutiérrez, como con la esposa de Yair Acuña? Entonces, es bueno en este momento, y le agradezco la pregunta, poder explicar por qué tomamos esa decisión. Y tomamos la decisión por 3 razones. Primera razón, porque nosotros
aunque critiqué a Rodrigo Lara por su alianza con Fico Gutiérrez y por haberse prestado a una campaña de rodeada de corrupto y clientelas con Fico Gutiérrez, creemos que le hizo una buena gestión en Neiva y esperamos que la haga bien en el departamento. 2, para poder limpiar el Partido Verde, echar hacia adelante este proceso y poder catapultar todas nuestras candidaturas verdes a consejos, alcaldías, asambleas y demás. Y lo tercero, porque fue una discusión que tuvimos en el partido. El Comité Nacional de Avales del Partido Verde son 34 personas, más o menos, no tengo la cifra exacta aquí, pero más o menos 3 o 4 personas, no más de 5, votaron en contra, todos los demás votamos a favor de ese aval a Rodrigo Lara. En ese momento le da usted esa crítica dura, hoy le da usted la espalda, o mejor dicho, le da el espaldarazo a Lara. ¿Correcto? Sí, hoy nosotros estamos acá y yo estoy acá para decir que la Alianza Verde está con Rodrigo Lara, que necesitamos limpiar el departamento de corrupción y necesitamos limpiar el Partido Verde. Y por eso le estamos dando el espaldarazo. De hecho, pues le paso una noticia, el próximo jueves va a venir todas las directivas del partido prácticamente, al menos 2 de los 3 copresidentes, va a venir Rodrigo Romero, copresidente, seguramente Carlos Amaya va a venir y tal vez venga Antonio Navarro, aunque está un poco enfermo, el único que no vendría es Santanas Mocus y vendrían a darle un espaldarazo a Rodrigo Lara en un gran evento del partido que se va a realizar el próximo jueves en la noche. ¿Qué es el Clan Villalba? Ahora sí cuente. Para nosotros, el señor Rodrigo Villalba, eso es una discusión que podemos tener, pero representa una estructura clientelista que ha perrateado instituciones completas y a mí me preocupa mucho la USCO. Lo que yo detecté, y ahí están los documentos, es una puerta giratoria entre funcionarios de las gobernaciones y funcionarios en el caso de la USCO, todos villalbistas, y hay hasta contratos donde hay anticipos sobre el 40%, personas que financiaron campañas que tienen acceso a contratos, o sea, cosas que no se deben hacer. Por eso sacamos 2 denuncias contra la USCO, falta una tercera, y lo que nosotros estamos diciendo es, 30 segundos. Yo me gradué en un barrio en Bogotá, estrato 1, que era un basurero. Gracias a Dios, a mi papá, a mi mamá y a la Universidad Nacional, me gradué de una universidad pública. Estudié ciencia política y una maestría en sociología. Y el sueño de la mayoría de mis compañeros en el colegio era poder acceder a un cupo en educación superior, la Universidad Distrital o la Universidad Nacional o la Universidad Pedagógica. Solo 3 lo logramos, de mis más de 60 compañeros. Entonces, que se dilapiden los recursos de la universidad pública, eso no tiene perdón. USCO, Universidad Subcolombiana, ¿está convertida en qué? La USCO es un fortín clientelista del Partido Liberal y de Villalba. En eso se terminó convertida la USCO, una de las universidades pues, más importantes del país, que dio tantas cosas, que sigue dando muy buenos estudiantes. Y lo que nosotros estamos diciendo es una cosa sencilla, hay sectores de la institucionalidad que no se pueden tocar, que son sagrados, como la salud, donde dependen todos los colombianos y colombianas, o como la educación. Eso no lo toquemos, dejemos que eso la gente pueda acceder a cupos. Como le digo, a veces la única oportunidad que tiene mucha gente. Fortín, ¿por qué? ¿Para qué? Fortín burocrático para el tema de votos. La primera denuncia, lo que nosotros hicimos, que fue hace más o menos unos 3 meses, hicimos una denuncia de funcionarios que giran entre la gobernación y la Universidad USCO. Y 2, luego unos contratistas, que esa fue la denuncia de hace 2 días, de apellido Díaz, que financian la campaña de Villalba al Senado, tienen acceso a unos contratos, pero son contratos sastre, es decir, contratos hechos a la medida. Uno de esos contratos es una cosa vergonzosa. En una de las condiciones para ganarse el contrato pedían un camión que pudiera cargar 2 toneladas, o sea, especificaban. Después los otros proponentes dijeron, oiga, pero ¿cómo así? O sea, un camión, ¿qué tiene que ver con un contrato? Uno paga envío, servientrega, cualquiera. Entonces, al menos metan los camiones más de otro. Entonces dijeron que el que tuviera camiones de 2 toneladas tenía 100 puntos y el de 1 tonelada tenía 50. O sea, unas cosas absurdas que eso se llaman contratos sastres direccionados. ¿Para qué? Por ejemplo, en ese caso particular. Esa es muy buena pregunta. ¿Y para qué le dan un anticipo del 40% a ese señor que había sido financiador del señor Rodrigo Villalba? ¿Eso está en manos de fiscalía? ¿Ustedes? Sí, nosotros ya, la información se entregó, se está entregando a instituciones y nosotros hicimos una denuncia pública sobre el tema. Gorky Muñoz, alcalde de Neiva. Lo de Gorky, yo no había visto una alcaldía, no mentira, sí, como unas 2 alcaldías así en el país tan malas como la de Gorky. Es una cosa lamentable. Pero lo más lamentable son 2 cosas. Primero, que la gente ya no está creyendo en política por todo lo que pasó con él.
Y lo segundo, pues que esta ciudad va a quedar totalmente empeñada. El próximo alcalde que llegue o alcaldesa que llegue aquí, es como ganarse la rifa de un tigre. O sea, eso es una cosa como uno dormir con un tigre, más de 100.000 millones de pesos en deudas, con una crisis de obras públicas, es decir, va a ser muy difícil que le vaya bien, además en una crisis económica. ¿Me iba a decir algo más de Gorki, de investigaciones? Sí, nosotros con el tema de Gorki tenemos varias investigaciones, van a comenzar a salir sobre contratación y demás. Es una cosa lamentable, yo lo lamento mucho por Neiva, porque yo creo que aquí hubo una esperanza de que las cosas en política podían cambiar y no lo hicieron. Pero bueno, ahora esperemos que la gente escoja bien. Usted estuvo en La Plata Huila, ¿qué balance tuvo en medio de esto? Temas de docentes, temas de escuelas, temas de inseguridad. Hay unos temas muy delicados. A ver, entonces, uno es un tema grave, digamos que asesinaron la esposa de un candidato, etcétera, pero el tema más grave es que tenemos, por ejemplo, en PAES, reclutamientos de por lo menos 70 menores de edad en los últimos 24 meses, 2 años. Tenemos asesinato de algunas personas, e incluso iba a llegar una comunidad delegada a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y no pudieron salir por la amenaza de las disidencias. Una vereda, ahora no recuerdo el nombre, ya le confirmo, a 30 minutos de La Plata Huila, y eso pues, eso no se veía. Entonces, digamos, más que el balance de lo que ya pasó, es como aquella información a la que tuvimos acceso que nos preocupa el futuro. Por eso, con el ejército, con la policía, lo que estamos diciendo es meter al menos dos pelotones grandes en esa zona. Cuéntenos un poco más de los 70 jóvenes reclutados. En lo que llaman Tierra Adentro Cauca o el Oriente Caucano, que es lo que limita con La Plata Huila, hay varios municipios, entre esos está PAES. Entonces, nosotros habíamos tenido información de reclutamiento de las disidencias allá, y el alcalde ayer confirmó que la cifra podían ser 63 menores jóvenes los que podrían haber sido reclutados, y que la cifra exacta no se sabe. ¿Quiénes se los llevan? ¿Para qué? En este caso es una disidencia, el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, es una disidencia que viene desde el norte del Cauca, es una columna que se llama la Dagoberto Ramos. Son jóvenes que no se van por voluntad propia. Son jóvenes, digamos, eso es una buena pregunta. Lo que nosotros detectamos, digamos, todo joven menor de edad reclutado es reclutado forzosamente. Y se los llevan, tienen hambre, no tienen oportunidad de estudio, les ofrecen algo y se los llevan. Pero ante la ley, cualquier menor de edad reclutado es porque es forzoso. Son los que vemos con uniformes patrullando los límites en los departamentos, prácticamente. Exactamente. Y la mayoría, digamos, si bien, y esto es una cosa, hay una creencia en que las disidencias están con gente de las FARC, lo cierto es que no. La mayoría de gente de las disidencias es gente nueva, eso es lo duro. O sea, ojalá fueran de las FARC, porque serán los mismos de siempre. Es gente nueva, significa que hay mucha capacidad de reclutamiento. Bien, en vivo, Ariel Ávila, analista político, senador de la República, crítico de los gobiernos, independiente de que sean de centro, de derecha o de izquierda. Temas varios y me faltan un par de temas antes de despedirlo, senador. ¿A quién va a apoyar? Ustedes, Alianza Verde, ¿a quién va a apoyar a la alcaldía de Neiva? ¿Cuál es el candidato al que le va a decir la Alianza Verde, con usted nos vamos o con usted no nos vamos? Bueno, esa es una pregunta. A ver, bueno, esa es la pregunta del millón. La Alianza Verde decidió irse a la gobernación con Rodrigo Lara. A la asamblea tenemos diferentes candidatos. Mi candidata, por ejemplo, es Diana Monjes. Si yo pudiera votar, votaría por ella. La alcaldía no se decidió nada. Hay una libertad de hecho. Seguramente el partido se va a pronunciar en los próximos días y puede tomar una decisión. Yo puedo ganar o perder la votación. A hoy, que estamos a 22, ¿cierto? Hoy es 22 de septiembre, viernes, a hoy no se ha tomado decisión. Por eso esto que voy a decir, lo digo a hoy, 22 de septiembre, sabiendo que la otra semana se puede tomar otra decisión y entonces yo tendría que quedarme callado. Pero a hoy, yo a la alcaldía de Neiva votaría por Gilbert Saavedra, yo no votaría por Casagua. Ariel Ávila. Me gusta más Gilbert, hombre transparente, joven, no tiene compromisos con nadie, mientras que otros tienen compromisos con todo el mundo. En el caso de Casagua, ¿por qué no? Demasiados compromisos, demasiadas alianzas aquí, allá, eso sale mal. Uno ya sabe la historia. Bueno,
Ya uno conoce la historia. Pero es bueno que la cuente, que la exponga con pedo. No, es que nosotros, digamos, nosotros creemos que si uno empeña todo para llegar a una alcaldía es muy difícil, alianzas aquí, alianzas allí, alianzas acá, que entonces con los del Partido Liberal, que con los del Verde, que con los de no sé qué, sale muy difícil. Yo prefiero alcaldías más libres, más que puedan tener, más aún, pero yo le digo una cosa, mire, el problema de Neiva, claro, lo de Gorki, que fue un desastre ya, bueno, ya fue un desastre, ya se va a ir. El problema de Neiva es hacia futuro, por el nivel de endeudamiento del municipio. Entonces, cuando tú tienes un nivel de endeudamiento tan alto, toca llegar a hacer reformas, toca llegar como las mamás cuando tenían problemas económicos, mi amor, ajustes el cinturón y a ver de dónde recortamos, etcétera. Entonces, en esas apretadas de cinturón, si uno tiene compromiso con todo el mundo, pues entonces, es decir, toca no tener tantos contratistas, saber en qué se va a invertir la plata y comenzar a recuperar el municipio. Es un tema dramático. Y yo tengo que decir, esto de Neiva no es solo Neiva. Muchos municipios en estos periodos, digamos, con la disculpa de la pandemia, hicieron empréstitos por todo lado. Y esos empréstitos son plata prestada, o sea, usted la tiene que coger y pagarla en el futuro. Y cuando tú hablas de deudas de más de 100.000 millones de pesos, o sea, imagínese, o sea, ¿dónde va a pagar? Y no somos sino 500.000 habitantes. Claro, y con tantas necesidades, es decir, porque claro, aquí todo el mundo tiene necesidades, entonces uno dice, por ejemplo, tienes que hacer una estrategia de seguridad ciudadana, entonces tienes que comprar cámaras, comprar motos para la policía, incluso contratar funcionarios para hacer los temas de comparendos y no policía. ¿Eso cuánta plata es? Tienes un problema de agua, tienes un problema de medio ambiente, o sea, tienes problemas sociales, de infraestructura de la educación, entonces, y además tienes que pagar una deuda de más de 100.000 millones de pesos. Digamos, vuelvo y repito, yo creo que el próximo alcalde o alcaldesa es ganarse la rifa de un tigre. Es ganarse la rifa de un tigre ser alcalde de Neiva. Alcaldesa no, porque no tenemos mujeres. Hay algunos críticos que están diciendo que gente de su partido está militando, está jugando en otros bandos. ¿Quiénes son? ¿Y qué pasa con ellos? Gracias, le agradezco la pregunta. La Alianza Verde tomó una decisión a gobernación y hay gente que no está haciendo eso. ¿Quiénes? Yo espero que el partido se pronuncie, pero yo ya hago un llamado a todos esos concejales, a esos diputados, a los diputados les hago un llamado. Nadie está obligado a estar acá. Si ustedes son del Partido Liberal, váyanse, lárguense, nadie los va a detener, entreguen la credencial, váyanse. Y si no, caen en doble militancia y nos toca a nosotros actuar por medio del comité de ética para que lo saquen. Entonces, antes de elecciones, entreguen y váyanse. ¿Qué le han contado de ese tema? No, a nosotros nos llegan fotos, nos llegan videos, nos llegan chat, nos llegan WhatsApp, nos llegan todo. Y esto es muy injusto porque, vuelvo y repito, es por ejemplo, por eso yo digo que mi pronunciamiento sobre la alcaldía de Neiva es hoy. Pero si el partido llega a tomar otra decisión en 2 semanas, pues toca hacer caso, porque así son los partidos, así son las cosas. Es un tema colectivo y ya. ¿Cómo entender que alguien se gane una curul con el partido y termine sirviéndole a otro? ¿Cómo se entiende? Eso se llama doble militancia. Y yo tengo que decir que aquí durante mucho tiempo los partidos pequeños como los nuestros eran así, manejados por unos caciques grandes. Ya nosotros no, nosotros vamos seguramente a ganar la presidencia de la República en el 2026, el Partido Verde, no sé con quién, pero seguramente la vamos a ganar, y este partido ya no va a ser más bisagra de nadie. En medio de todas esas fotos, en medio de todo eso que le llegan, ¿qué nombres le llegan? No, me llegan varios nombres, yo prefiero no decirlos, pero creo que ya con lo que dije de sus cargos, concejales, diputados, todo eso lo vamos a pasar a revisión y yo mismo, saliendo de acá de esta reunión, el fin de semana revisaré qué se envía al comité de ética y qué no. Senador Ariel Ávila, ¿usted aspiraría a ser presidente de Colombia? En mis planes no están en ese momento, todos los políticos queremos serlo, seguramente algún momento en mi vida lo haré, por el momento trabajaré muy duro y vamos a ver qué nos depara el futuro. Cerremos, ¿para dónde va este país? Yo creo que Colombia es un país que va a vivir 3 años de turbulencia todavía, que era lo esperable, hay mucha confrontación. Entonces hay unos que tenían el poder por 120 años, que lo perdieron, otros que ganaron pero que no saben gobernar. Viene una crisis económica que yo creo que a mediados del otro año comenzamos a superarla, venimos un tema de reforma agraria, estas elecciones locales, viene un país turbulento.
Pero en medio de esa turbulencia, yo le digo a toda la gente, tranquilos y tranquilas, que muchos de nosotros no vamos a dejar que el avión se caiga o que el barco se hunda, pero es esperable que sea turbulento. Y esa turbulencia en muchos de nosotros los senadores, como somos nosotros, lo que tenemos que apoyar, lo apoyamos, lo que tenemos que criticar, lo hemos criticado, unos nos llaman tibios, otros nos llaman de otra forma, pero mucho la gente estamos, digamos, creemos en eso. Pero sí, vienen todavía un año difícil el próximo, saliendo de crisis, 2 años más complicados, pero bueno, así es la política, así son todos los países. Toda Latinoamérica está viviendo cambios y turbulencias, porque la pandemia nos dejó unas sociedades en crisis. Ustedes lo vieron en España, no han podido formar gobierno después de 2 meses de elecciones. Ustedes están viendo la situación, por ejemplo, que está ocurriendo en Argentina a 20 días de elecciones. Ustedes están viendo lo que está pasando en Ecuador, donde asesinaron a un candidato presidencial a 1 o 2 semanas de la segunda vuelta. Ustedes están viendo lo que está pasando en Brasil. Es decir, uno se ve el ombligo y dice Colombia está muy mal. No, realmente todo el mundo está en convulsiones, hay guerra entre Ucrania y Rusia, porque hay unas situaciones de crisis que dejó la pandemia y esas sociedades tienen que saberlas tramitar. La gente le da palo a Petro por el precio de la gas. Ah, no, tranquilo, sigue. Decirle una cosa, hoy estamos en situaciones difíciles, indudablemente, pero estamos mucho mejor que hace 20 años. Y les juro que si usted me invita aquí y usted y yo estamos vivos en 10 años, vamos a tener muchas necesidades, pero vamos a estar mejor que hoy. Las sociedades van evolucionando. La gente le da palo a Petro con el tema de la gasolina. Dicen, obviamente, que la culpa es del Senado y le echan la culpa, por supuesto, a otros gobiernos, pero se ensañan mucho contra este gobierno. ¿Cuándo va a parar ese tema del... A ver, el problema es que hay el precio de la gasolina. A ver, explico el problema en 30 segundos y digo para dónde vamos. Problema. La gasolina en Colombia se rige bajo precios internacionales. A dólar. Entonces, $1 tan caro es una gasolina más cara. Pero entonces el gobierno no la puede subir tanto. Entonces hay una cosa que llaman el fondo de estabilización. Es un fondo que sirve, que le inyecta plata a eso, un subsidio, para que el precio más o menos esté y no se dispare. Listo. 2. Durante el gobierno Duque, con la crisis de la pandemia que no se podía exportar, se disparó el precio de la gasolina. Y la gasolina no subió. Ese fondo de estabilización quedó sin plata, con una deuda que va de entre los 4 a los 16 billones de pesos. Billones. Llega el gobierno Petro, y el gobierno Petro ve un hueco fiscal. La reforma tributaria nos dio 20 billones, eso solo alcanzaría para pagar ese hueco. Imagínense el tamaño del hueco. Y se vamos a subir la gasolina en plena crisis económica. Entonces la gente dice, no, esto subiendo precios de la gasolina, 600 pesos cada 2 meses, es insostenible con esta crisis inflacionaria. Y el gobierno dice, pero tengo que tapar el hueco. ¿Qué le estamos diciendo nosotros al gobierno? Estamos diciendo, encontremos una fórmula. La fórmula es, podemos parar aquí el aumento del precio, también no disminuyamos, pero paremos. Y lo que hacemos es, con un préstamo internacional o con recursos de la reforma tributaria, compensemos, pero no molestamos más. Cuando ya estemos otra vez en un crecimiento por encima del 2%, porque ya estamos creciendo por debajo del 2%, cuando estemos creciendo por el 2%, volvemos a revisar el tema, pero antes no. En eso vamos. O sea, la propuesta todavía no es... No, lo único que se ha cogido de la propuesta es que la CPM no suba, que es lo que los camiones utilizan para transportar comida. Es lo único que hemos logrado. Sobre el tema de la gasolina todavía no hay acuerdo, pero yo aspiro a que logremos un acuerdo de aquí a final de año, al menos de que no se sube más. ¿Hasta cuándo llegaría? ¿Hasta qué precio estima? Depende del precio del dólar, y como el precio del dólar comenzó a bajar, eso alivia un poco la presión. Yo aspiro a que no lleguemos, pues, yo no voy a decir cifras acá porque no quiero preocupar, pero yo aspiro a que no lleguemos a unas cifras en las que deberían estar, sino que nos quedemos como estamos. 18.000 pesos galón aproximadamente, tal vez 20.000 máximo. Sí, pero nosotros aspiramos a que no sea así. Yo no quise dar esa cifra, la de usted, pero se estipula el precio máximo de entre 18.000 a 19.000 pesos. En diciembre. Sí, yo aspiro a que eso no lleguemos allá. Vamos a ver qué dice el gobierno nacional. Bien, cierro. Dicen que el Senado de la República tiene en sus manos un proyecto para poner a pagar peaje a los motociclistas. ¿Eso es cierto o es falso y está circulando en redes sociales? No, a ver, proyectos de ley hay de todo tipo. Ese proyecto está. Yo no creo que lo aprobemos, yo no lo voy a votar a favor, nosotros no lo vamos a votar a favor. Así que no creo que pase. Es decir, que no habría... Sí, o sea, el proyecto está, pero no hay ambiente para que pase. Así que, porque estamos en crisis económica
y la gente tiene su motico para ir al trabajo, los que entregan rápido, aguantan hambre. Yo, por ejemplo, y creo que la mayoría de mi partido, nosotros no aprobaríamos una barbaridad de esas. Para darle más plata a los concesionarios de siempre, ya Sarmiento Angulo tiene mucha plata, hombre. ¿Ese es un proyecto de este gobierno o es de quién? No, no sé de quién será, de este gobierno no es. Va de cualquier senador de esos que recibe plata de los... Bien. Ariel Ávila, senador de la República, gracias. ¿Iba a decir algo más para cerrar? No, señor, a ustedes un honor estar aquí en el diario La Nación. Muchísimas gracias. Chao. Nuestros seguidores muy amables, sus comentarios, muchísimas gracias. Hemos visto que nos han escrito de todo, por supuesto los leemos.